Muy buenas noches, señor presidente y a la primera dama, distinguidos invitados. Hace apenas unos minutos hemos asistido todos muy entusiasmados y muy contentos a la inauguración de la Biblioteca Juan Bosch, prácticamente convertida en el núcleo central de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Sin duda alguna ha sido la cristalización de un largo sueño que el presidente de nuestra fundación ha dicho que data de hace 40 años, cuando él se inició en su vida de lector, en consecuencia en la tarea de adquirir libros. Para una fecha más cercana, y si tuviésemos que poner una fecha más cercana, pensaríamos que este proyecto formó parte desde los inicios mismos de la constitución de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Siempre nuestro presidente pensó en la necesidad de tener un espacio donde, en primer lugar, estuviesen los libros que él había adquirido y que él iba adquiriendo para ponerlo a servicio público. A eso se han añadido otras importantes colecciones que permitirán, como escuchamos hace un rato, que esta biblioteca pueda abrir con una cantidad bastante respetable de unos 150.000 volúmenes de libros y revistas. Ahora, justo después de ese acto sencillo, pero de gran significación para todos los que hemos estado desde el primer día en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y por supuesto para todos los lectores, estudiantes, docentes de la República Dominicana, todos los que quieran disfrutar del libro. Ahora dejamos formalmente abierta la semana de conmemoración del centenario de don Juan Bosch. Se ha trabajado con mucho empeño durante varios meses en la organización de este gran encuentro de 7 días con distintas actividades que recuerden la trayectoria, la obra de vida, la obra literaria, la obra de pensador y sobre todo la obra ética de don Juan Bosch. Ese es el propósito de esta semana que auspicia la Fundación Global Democracia y Desarrollo y que se iniciará en breve con la participación de un grupo importante de panelistas. Pero me voy a permitir señalarle a ustedes, aunque tienen sus programas, recordarle que durante estos días tendremos la presencia de intelectuales, personalidades importantes del mundo intelectual de 6 países, a más de la República Dominicana. Mañana, la importante académica, conocida por los dominicanos por sus valiosísimos trabajos ensayísticos, Doris Sommer, tendrá aquí un taller sobre las artes de leer y escribir. Luego continuaremos en la noche con una mesa redonda sobre Juan Bosch, el narrador, con la participación de don Marcio Veloz Maggiolo, el doctor Guillermo Piña Contreras y la doctora Coronada Pichardo, que es profesora en Madrid, España, en la Universidad Carlos III. Tendremos también a la propia Doris Sommer con la conferencia central de ese coloquio, que será coordinada por el poeta Mateo Morrison. Luego tendremos el miércoles otro panel sobre el pensamiento humanístico y estético de Juan Bosch, con la participación de la doctora Mabel Caballero, que es profesora de filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente de Cuba, con el doctor Ángel Pérez Herrero, que es profesor titular de la Universidad de La Habana, sobre el humanismo de Juan Bosch en la literatura, y el distinguido intelectual nuestro, don Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, sobre la sensibilidad estética en Juan Bosch. El jueves, día de Corpus, tendremos una noche especial. El grupo coral Ars Longa de Cuba nos visitará para ofrecer un concierto de música sacra en la Capilla de los Remedios, para los cuales están todos ustedes invitados de manera especial porque es el único acto fuera
de este auditorio durante estos días. Luego el viernes tendremos el coloquio sobre el pensamiento político de don Juan Bosch, en la que participarán el doctor Adalberto Santana, que es director del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Bosch, reformador democrático, un testimonio generacional del conocido sociólogo nuestro José del Castillo, y don Juan ante la concertación con las fuerzas políticas de la República Dominicana, con el eminente jurisconsulto doctor Marino Vinicio Castillo. Concluirá con una conferencia del presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, sobre Juan Bosch, pensador, político e historiador. Estas distintas actividades se completan con una formidable exposición fotográfica sobre Juan Bosch, con fotografías de don Bernard Dietrich, el reconocido historiador y autor tan conocido por los dominicanos que nos acompaña esta noche. Y hay una exposición también literaria, de literatura activa y pasiva, sobre don Juan Bosch en la Biblioteca Juan Bosch. De manera que se trata de un programa bien sólido para recordar al gran maestro don Juan Bosch. Me permito ahora presentar formalmente la mesa redonda con la que se inaugura esta semana: testimonios sobre Juan Bosch. En primer lugar, escucharemos a don Bernard Dietrich, conocido periodista, estudioso de la historia, que hablará sobre el tema Mi amigo Juan. Luego escucharemos a don José Luis Corripio Estrada, que dará un testimonio sobre la amistad de don Juan con toda su familia. El reconocido historiador, doctor Frank Moya Pons, nos hablará sobre don Juan, maestro y profesor desde una visión personal, y queremos anunciar, muy complacido, la inclusión en este importante panel de una sobrina de don Juan Bosch, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que también va a participar con un testimonio sobre la obra y la hoja de vida de don Juan. Creo que al presentar a estas figuras, que no necesitan presentación, les señalamos a todos ustedes el interés en que participen en los distintos paneles y encuentros, conferencias, talleres de esta semana, y que disfruten esta noche que de antemano se muestra espléndida con estos formidables expositores sobre los testimonios en torno a don Juan Bosch, un homenaje de la Fundación Global Democracia y Desarrollo al ilustre maestro, querido, respetado y recordado por todos. Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, primera dama, doña Carmen, si no está. Y yo demandé a mi señora para hablar mi texto, porque hablé más rápido que yo. Ayer nosotros teníamos 47 años casados. Buenas noches. Estoy un poquito tímida y una asistencia tan alta me emociona mucho. Pero voy a tratar de leer Pensamiento de Bernardo. Juan Bosch, un hombre que se adelantó a su tiempo. Cuando recibí la invitación para hablar en lo que sería la celebración del centenario de mi amigo Juan Bosch, no tuve que consultar mis cuadernos ni los artículos que había escrito sobre él. He dependido solo de mi memoria. Mi mente está llena de muchos recuerdos y todos son recuerdos gratos. Para aquellos que disputan mi memoria y dicen que la historia es lo que preferimos recordar, les debo decir que los eventos de esos años están tan vivos en mi memoria como si hubiesen ocurrido ayer. La primera vez que vi a Juan Bosch fue detrás de mi cámara fotográfica. Él estaba dentro de un vehículo que lo transportaba desde el aeropuerto
el 20 de octubre de 1961. Estaba completamente rodeado de compatriotas enardecidos. La fotografía que tomé en este momento fue publicada en la revista Life en Español. Más adelante fotografié y entrevisté a Bosch, siendo ya el primer presidente libremente electo de la era post-Trujillo de la República Dominicana. Y tras su derrota, después de solo 7 meses en el poder, también lo fotografié durante los primeros días de su nuevo exilio-refugio en la isla francesa de Guadalupe. Más adelante lo fotografié durante su exilio en Puerto Rico. También lo retraté tras su retorno del exilio en 1965 y durante las elecciones de 1966, cuando rehusó participar en los comicios. Él sabía lo que estaba pasando. Su oponente Balaguer era el querido de Washington en esos falsos comicios. En cada viaje realizado a Santo Domingo en los años subsiguientes, nunca dejé de visitar a Juan en su pequeño apartamento. Siempre lo encontré en buen ánimo y pensativo. Fue siempre un demócrata a carta cabal. Al mismo tiempo era un realista político. Grande fue mi sorpresa cuando decidió renunciar a su partido para formar otro. Cuando le pregunté a quiénes le tendría confianza para incluir en su nuevo partido, me señaló a su esposa doña Carmen y después a sí mismo. La historia ha demostrado que el Partido Morado de Juan, todos los demás colores ya habían sido escogidos por otros partidos, se tornó increíblemente popular. El editor fotográfico de la revista Time en Nueva York me preguntó en octubre de 1961 por qué yo había tomado tantas fotografías de ese tipo Bosch. Mi respuesta fue: ese tipo, tengo la seguridad, jugará un importante papel en el futuro de su país. En realidad, Juan Bosch fue una de las figuras más celebradas que surgió de la inestabilidad política que sacudió a la República Dominicana tras el asesinato en 1961 del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Escritor, intelectual y exiliado errante, el profesor Bosch se convirtió en un ícono liberal. Era altamente respetado por sus ideales democráticos entre aquellos que pensaban que la región se tenía que alejar de la vieja tradición de hombres fuertes y de gobiernos dictatoriales hacia un sistema democrático más representativo. Juan Bosch tenía 53 años cuando ganó la presidencia el 20 de diciembre de 1962, fecha que marcó las primeras elecciones libres celebradas en el país en 38 años. Recibió un impresionante 58.72% del voto popular. El mundo, especialmente el presidente estadounidense John F. Kennedy, congratuló a la República Dominicana por la celebración de elecciones libres y transparentes. El vicepresidente estadounidense anunció que Lyndon Johnson asistió a los actos de juramentación y Washington anunció que la República Dominicana se convertiría en un maravilloso ejemplo del progreso democrático, un símbolo para la Alianza para el Progreso de Kennedy. Pero hablando en términos figurativos, todo el mundo regresó a casa. Sin embargo, muy pocos políticos con experiencia confrontaban un reto tan difícil como el que confrontaba Bosch. Paralelamente a su revolución democrática se encontraba la estructura de poder del país, como la sólida Iglesia Católica, los tutumpotes, el nombre que él mismo les había dado a la acaudada élite empresarial del país, y más que nada a los jefes militares de la era de Trujillo. Todos maniobraban para explotar la oscuridad de la selva política en que se convirtieron los años post-Trujillo. Bosch
representaba una amenaza para sus privilegios. La democracia, para los arrogantes y difíciles de generales, era la puerta trasera que permitiría la entrada de la amenaza roja. Las libertades civiles permitirían que los bastardos rojos pudiesen nadar en la piscina del lujoso Hotel Embajador. Bosch, un novelista prolífico, ensayista, escritor de cuentos, biógrafo e historiador, resultaba sospechoso para aquellos poderosos que solo habían tenido la oportunidad de leer sus certificados de nacimiento. Había otro punto entre los antiguos pilares de la dictadura que fomentaba su actitud antiboschista, y era que desde un principio él se había opuesto desde sus inicios en 1930 a la dictadura de Trujillo. En una ocasión pasó 3 meses en una prisión debido a un comentario anónimo que él había estado criticando a Trujillo. La terrible masacre en 1937 de miles de haitianos por el régimen de Trujillo tuvo un impacto tal en Bosch que decidió abandonar a su patria. Para aquellos hombres que le habrían jurado lealtad incondicional al jefe, Bosch era considerado como una persona altamente sospechosa porque él había rehusado aceptar un cómodo curul en la legislatura caricaturesca de Trujillo. En 1938, Bosch se fue a Puerto Rico y más adelante se trasladó a Cuba, Venezuela y Costa Rica. En realidad, en aquel entonces, en América Latina, los políticos liberales estaban considerados como especie en vía de extinción. Ellos, con gran valor, se autodenominaron la izquierda democrática antidictatorial, lo que en un hemisferio repleto de generales antidemocráticos era un verdadero reto. Además de Bosch, habían otros 3 prominentes líderes liberales: Luis Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico, el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela y el presidente José Pepe Figueres de Costa Rica. Muchos apostaban a que Bosch solo podría ganarle a sus oponentes de línea dura si contaba con la ayuda de Dios. Eran tiempos difíciles y nosotros, los reporteros, no estábamos muy convencidos de la posición de Dios en este asunto, especialmente porque un sacerdote español jesuita estaba realizando una ardua campaña en contra de Bosch. El español lanzaba fuego por la boca, acusando al candidato Bosch de ser un sucio y asqueroso comunista. Ese ataque sorprendió sobremanera al Bosch anticomunista, como si hubiese sido un rayo caído del cielo, y decidió retirarse del proceso electoral. Cuando fracasó en su intento de posponer la contienda electoral, lo que le daría más tiempo para responder a esos ataques, su partido lo convenció que participará en el proceso electoral 2 días antes de que abrieran las urnas de votación. El resto ya es historia. Bosch fue un luchador, pero no le gustaba pelear. Tampoco codiciaba honores, títulos o condecoraciones. Era un hombre humilde, aunque no un Don Quijote. No estaba preparado cuando los vientos de la Guerra Fría se convirtieron en ráfagas huracanadas que finalmente terminaron arrastrándolo. Las fuerzas que se unificaron en contra de Bosch, sin embargo, no eran simples molinos de viento. Se trataba de temas económicos, ideológicos y anticorrupción. Otro tema era su testarudez, ya que rehusaba negociar sus principios. También tenía que confrontar a un vecino psicopatológico, el dictador haitiano Papadoc Duvalier, quien, según informes de inteligencia de los Estados Unidos, intentó asesinar a Bosch.
La tolerancia cero de Bush en contra de la corrupción también fue un punto peligroso porque había aquellos que veían la corrupción como su pasaporte hacia una vida mejor. Yo personalmente pude presenciar la reacción visceral de Juan Bosch con el tema de la corrupción. Un día durante su presidencia fui a su residencia durante el desayuno para una entrevista. Sus ojos permanecían fijos sobre una hoja, chequeando toda una lista de números. Él estaba revisando las cifras que estaban en el documento, línea por línea. El entonces director nacional de presupuesto, el señor Generoso, como me gustaba ese nombre, estaba a su lado. Bosch estaba examinando cada peso gastado por el Estado dominicano. Mientras tomaba un café, el presidente Bosch sintió curiosidad. ¿Y dónde diablos está toda la ayuda que el presidente Kennedy prometió? Ellos dijeron que ya lo estaban tramitando. Bosch movió la cabeza y murmuró algo sobre lo mucho que tardaba el proceso de tramitación. Su responsabilidad, dijo, era de cuidar de la salud de una democracia en pañales y cómo lo iba a lograr si no tenía la compota para alimentarla. Gasten, gasten, no esperen la ayuda prometida, le dije. Recibió mi consejo con una mirada fría. Bernard, me dijo, la economía estaba en una recesión, destruida por el clan de los Trujillo. La economía era golpeada por meses de inestabilidad política y el pueblo necesitaba empleos. Hasta el Consejo que había gobernado tras la salida del presidente Balaguer se vio en la necesidad de enviar una misión secreta a Puerto Rico en febrero del 62 para apelar ante el gobernador Luis Muñoz Marín para que intercediera ante el presidente Kennedy en torno a la ayuda prometida. Washington finalmente reaccionó y envió un préstamo de 25 millones libres de interés a través de la Alianza para el Progreso. Nunca he conocido a un hombre que haya sufrido tanta humillación y fuera tan victimizado como Juan. Los maliciosos ataques de la derecha contra él eran literalmente sacados del manual de Joseph Goebbels, el vocero de Hitler. Si dices una mentira muchas veces, se convertirá en la verdad. La campaña para desestabilizar el gobierno de Bosch me afectó de manera muy personal. Fue un amigo y un corresponsal extranjero quien encabezó esta campaña. Se trataba del periodista Hal Hendricks. Sus reportajes se escribían en Santo Domingo, se publicaban en los Estados Unidos y luego eran reciclados y publicados en las páginas de periódicos derechistas locales. Para ninguno de sus colegas era un secreto que Hal Hendricks trabajaba muy de cerca con la CIA. No tengo la más mínima duda de que su ideología derechista era el motivo principal por lo cual atacaba a Bosch. Solo podemos especular si en realidad fue su ideología particular o sus contactos en Santo Domingo que lo hicieron entender que Bosch era una amenaza por ser un demócrata con tendencias izquierdistas. Yo en particular creo que se trataban de las dos cosas, que ambas eran una combinación peligrosa. A diferencia de Jules Dubois del Chicago Tribune, quien en ningún momento escondió su ideología derechista, Hendricks resultó ser una gran sorpresa para nosotros, ya que intentábamos reportar los hechos de una manera balanceada, sin tener que involucrarnos en la guerra que se veía venir como lo hizo él. El futuro del país en juego y el influyente medio para el cual trabajaba Hendricks, en efecto, trabajaba para derrocar a un gobierno elegido democráticamente. El embajador de Estados Unidos de aquella época, John Bartholomew Martin, en su libro Overtaken by Events, cubre en detalle el papel que él jugó como embajador del presidente Kennedy en la República Dominicana entre los años 1962 y 1964. Martin escribió,
Los artículos de Hendricks y otros nos presentaron con un nuevo y serio problema: la abierta hostilidad hacia Bush en los Estados Unidos, basándose en que él era peligrosamente tolerante hacia el comunismo. Algunas de esas historias fueron inspiradas por los enemigos políticos de Bush en el país. Las historias que eran impresas primero en los Estados Unidos, luego reescritas en la República Dominicana, donde los enemigos de Bush, quienes habían inspirado esas historias, se las mostraban a los militares como prueba de que hasta la prensa imparcial de los Estados Unidos considera que Bush es peligrosamente suave con el comunismo. Considero que los artículos de Hal Hendricks fueron terribles y malintencionados, y así se lo dije a Hendricks tiempo después. Sea cual fueran los motivos de este corresponsal, su motivación caldearon los ánimos en Washington y en Santo Domingo. Acaba John Bothell Martin. Los esfuerzos desestabilizadores triunfaron. Nosotros, los periodistas que destacábamos todas esas falsedades, fuimos literalmente abucheados o catalogados como simpatizantes comunistas. Hasta la opinión que tenía el presidente Kennedy de Bush titubeó, a pesar de haberlo recibido a la Casa Blanca y de haberle dado un afectuoso abrazo. Kennedy entendió que Bush era intransigente por rehusar sacrificar sus creencias como demócrata, permitiendo el arresto y exilio de los izquierdistas. Rehusó adoptar las tácticas utilizadas por el dictador Trujillo, aun cuando le costará la misma presidencia. Bush se fue al exilio con sus principios intactos tras el colapso de su gobierno de 7 meses. Desgraciadamente, el presidente Kennedy había sufrido un terrible trauma con Fidel Castro, por lo que no hizo nada para salvar a Bush y su presidencia. Hasta en la Embajada de Estados Unidos se preguntaban si en realidad Juan era un comunista clandestino. Otros periodistas, me apena decir, siguieron los pasos y le suministraron oxígeno al pánico rojo. Rehusaron escuchar la voz de la razón o investigar sus propias acusaciones. Muchas de las acusaciones que hicieron por lo menos 2 de mis colegas resultaron ser falsas. Sus malintencionados reportajes no fueron basados en los hechos, no hicieron el más mínimo esfuerzo para rectificar los supuestos hechos, o verificar, no rectificar, para verificar los supuestos hechos. A sabiendas o no, se habían convertido en propagandistas de la extrema derecha. Bush se convirtió en una presa fácil y ellos sabían disparar. Sin embargo, juró que la libertad no perecería bajo su liderato y apoyó una revolución democrática. La política puede ser cruel, engañosa y corrupta y puede fácilmente destruir los planes que afectan el status quo. Pero Juan Bosch rehusó comprometer sus ideales, especialmente aquellos que involucraban las libertades civiles. Los grupos dominicanos de derecha y los políticos que habían perdido en las elecciones y que tenían la esperanza de derrocar a Bosch, decían a los extranjeros que visitaban el país que Bosch era muy tolerante con los comunistas. La escuelita roja dirigida por Dato Pagán era supuestamente prueba del juego de Bosch, pero no se molestaron en determinar que había sido autorizada por el Consejo de Estado y no por Bosch. Un ejemplo del prisma de la Guerra Fría a través del cual Washington y la Embajada de Estados Unidos percibían a Bosch se refleja en el siguiente comentario. El fenecido general de brigada retirado Edwin Ed H. Simmons del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos escribió el 19 de noviembre del 2006 un informe de 19 páginas que circuló entre sus amigos, titulado Aventuras Dominicanas, en el cual trataba sobre sus años de servicio en la República Dominicana.
Era un sábado, estoy citando a ese señor, era un sábado 18 de noviembre de 1961 y yo había pasado la tarde en la piscina del Hotel El Embajador, donde me estaba quedando en lo que todavía se llamaba Ciudad Trujillo. Dijo que un reportero extranjero lo saludó y lo invitó a compartir con él en una mesa ubicada en la terraza. Me presentó a su acompañante, a quien ya había reconocido. Su fino perfil, el pelo blanco, corto y rizo, y unos ojos azules impresionantes, eran sin temor a equivocarme los de Juan Bosch, el antiguo líder del Partido Revolucionario Dominicano. Hablamos en inglés. El inglés de Bosch era excelente. ¿Cuáles eran sus impresiones?, le pregunté, ahora que estaba de regreso en la República. Bosch estaba demasiado a la izquierda para el gusto de Washington y se temía que implantara un gobierno castrista. Mi conversación de ese sábado por la tarde en la terraza de El Embajador, sigue el señor, con Juan Bosch, me hizo entender que él estaba al punto de entrar a Ciudad Trujillo al estilo Fidel Castro, encabezando una banda de barbudos, macheteros. Simmons continuó explicando que el día 18 de noviembre lo llamaron a la embajada, donde se le informó que Ramfis, el hijo de Trujillo, había renunciado y marchado del país. Una interesante dimensión de la presidencia de Juan Bosch fue su relación con el vecino Haití. Tras una disputa pública con el dictador Duvalier, Bosch no permitió que su gobierno se involucrara en la ayuda a los exiliados antiduvallieristas. Sé que Juan Bosch fue categórico al indicar que no permitiría la participación en una aventura ilegal, aun cuando fuera con el objetivo de eliminar de la isla a un dictador tan detestable como lo era Papadoc. Pero algunos de los militares de Bosch sí se involucraron. Sin él saberlo, esos altos oficiales militares les brindaron ayuda a los militares haitianos, ofreciéndole entrenamiento para una invasión de Haití. Cuando se enteró de que algunos de sus altos mandos militares estaban colaborando con los exiliados haitianos, se molestó sobremanera y les ordenó parar la actividad clandestina. Los oficiales pararon el entrenamiento y así concluyeron lo que sería su último operativo. Bosch no sabía que el general Léon Cantave, ex jefe del ejército haitiano, participaba en los entrenamientos. Cantave también recibía ayuda de la comunidad de inteligencia estadounidense que le facilitaba las armas. Su ataque a la fortaleza de Juana Méndez fue un fracaso total. Los líderes dominicanos que participarían en el golpe de Estado contra Bosch tuvieron la audacia de incluir en su lista de razones por la cual deberían derrocar al gobierno de Bosch su participación en ese tipo de, comillas, aventuras. Eso fue una gran sorpresa para Bosch, ya que no tenía la más mínima idea de las actividades que se realizaban en el país con Cantave. Le recomiendo a las personas interesadas en obtener más detalles sobre la participación militar dominicana con el exilio haitiano, leer Le Prix du Sang de Ediciones Antilla, Puerto Príncipe, Haití. Juan Bosch, con su porte benigno y digno, su confianza en sí mismo y su testarudez imperturbable, era un reconocido escritor e intelectual. También puedo decir que fue un gran patriota y un hombre honesto, características muy especiales para un líder latinoamericano. En mi entrevista inicial con Bosch, justo el día que llegó al país en 1961, hizo hincapié en que había que sacar a los lacayos de Trujillo del gobierno. Asimismo, indicó que había que reducir las influencias del ejército en la política y poner fin a las contribuciones del 10% que tenían que hacer los trabajadores al Partido Dominicano. El retorno al país de Bosch fue ampliamente
celebrado a lo ancho y largo de todo el hemisferio. Cualquier especialista en la región del Caribe sabía de los esfuerzos que había realizado durante sus casi 25 años en el exilio para erradicar a Trujillo de la República Dominicana. Tuve la dicha de leer el último libro de Juan Bosch, Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo. En este libro Bosch hace una clara distinción de que el régimen del jefe no fue una dictadura militar ni política, sino la transformación del país en una empresa capitalista despiadada de la que solo Rafael Leónidas Trujillo era propietario y a la cual sirven de instrumentos incondicionales el gobierno civil y las Fuerzas Armadas. Su obra literaria también incluyó cuentos escritos en el exilio, El oro y la paz, La mañosa, Dictadura dominicana y Clases sociales en la República Dominicana. En septiembre de 1961, un mes antes de su retorno del exilio, la revista Life en Español le solicitó escribir un artículo sobre la situación de su país. El artículo fue publicado en la edición del 2 de octubre de 1961. Esta popular revista en español era la única publicada por la editora Time Life en otro idioma que no fuera el inglés. La aguda perspectiva de Bosch sobre los temas políticos y económicos de la República Dominicana, así como el resto de América Latina, quedó bien reflejada en el artículo que escribió para la revista Life en español. El artículo titulado Un polverín en el Caribe, la explosiva crisis dominicana. Bosch declara en ese artículo, comillas, América Latina se encuentra en un estado de convulsión social, situación que surgió a principios de 1956 y que no se esperaba en el año 1935, los años que presenciaron respectivamente las muertes de Anastasio Somoza en Nicaragua y de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Tal y como ocurrió con Rafael Leónidas Trujillo, esos dos dictadores caribeños murieron en el poder. Escribió, comillas, la inestabilidad social del año 1961, evidente hoy en la República Dominicana, se produce tras la desaparición de una dictadura de más de 30 años. Es una mezcla sumamente volátil y que corre el riesgo de ser manipulada. Cierra comillas. Bosch también escribe que tras el asesinato de Trujillo, comillas, hubo confusión y temor en los círculos democráticos dentro del país y en el exilio. Cuando el presidente Balaguer anunció que habría garantías para los partidos políticos, la mayoría de las organizaciones políticas creían que Balaguer estaba repitiendo la táctica utilizada en múltiples ocasiones durante la era de Trujillo, dirigirse hacia el mundo externo como si fuese un demócrata, mientras que dentro del país se apretaba aún más el corsé de hierro de la dictadura. Al comentar sobre las divisiones sociopolíticas que históricamente han perseguido a la República Dominicana, así como a otros países de América Latina y del Caribe, Bosch advierte, comillas, las fuerzas del país están marchando no hacia una batalla política, sino hacia una lucha social. Pequeños núcleos de la clase media dominicana poseen una conciencia política moderna, pero las grandes masas se encuentran a una gran distancia. Como consecuencia, entre los avances del primero y el atrasado de los demás, existe un abismo que no se puede sanar si no ocurre un gran salto por parte de ese último, o por un gran acontecimiento de iluminación política por parte de los primeros, cierran comillas. En cuanto al temor de una penetración comunista en las Américas, un temor magnificado por la toma de Cuba por parte del revolucionario Fidel Castro, Bosch escribe, comillas, los tiempos indican que en un futuro más o menos cercano, el fidelismo o el comunismo estarán trabajando juntos en Santo Domingo. Aunque ellos mismos se autoproclaman como el Partido de los Trabajadores,
Los comunistas penetran nuestro país por vía de la clase media, los profesionales y los estudiantes de nivel superior, por encima de todo. Cierra comillas. Cuando Bosch llegó después de un largo exilio, la guerra de las sanciones de la OEA, diseñada para sacar a Ramsés Trujillo y a Joaquín Balaguer del poder, se mantenía vigente y sangrienta. Ramsés todavía no se había refugiado en Europa con sus millones, tras el asesinato de los 6 conspiradores involucrados en la eliminación del tirano. Este proceso se convertiría en un camino tormentoso hacia unas elecciones libres. El general Pedro Ramón Rodríguez Echevarría intentaría derrocar el gobierno, pero fallaría. El presidente títere Balaguer se asiló en la residencia ubicada al lado de su hogar, la residencia del nuncio apostólico. El Consejo de Estado se las averiguaría para sobrevivir y lograr su misión, elecciones libres y honestas. Para lograr llegar al 20 de diciembre, el Consejo de Gobierno tenía que apaciguar a los guardianes de las dictaduras, los militares, y permitir que reinara la impunidad. No hubo el más mínimo intento de llevar a la justicia a aquellos que torturaron y cometieron otros crímenes durante la era de Trujillo. Su delicada labor le brindó al ganador de las elecciones todos los problemas que uno se pudiese imaginar tras 31 años de dictadura. A un país le podría tomar años encontrar la estabilidad política después de soportar tantos años de dictadura. Eso sucedía en la República Dominicana. Los sentimientos antiamericanos estaban en pleno apogeo en todo el hemisferio. Y en aquel entonces, claro está, en la República Dominicana. Bosch, el demócrata legalista, rehusó utilizar la fuerza en contra de aquellos acusados de ser comunistas. La etiqueta roja fue ampliamente utilizada por Trujillo en contra de sus enemigos para liquidarlos. Desafortunadamente, y como consecuencia de esta situación, la impunidad para todos se había convertido en el orden a seguir, y las víctimas de la dictadura derechistas, que habían cobrado miles de víctimas, podían con facilidad encontrarse en las calles con sus torturadores en cualquier ciudad dominicana. Inclusive se podían tomar hasta en el exilio en la vecina isla de Puerto Rico. En marzo de 1962, el Consejo de Estado, con la aprobación de Washington, había sacado secretamente del país el general Pedro Ramón Rodríguez Echevarría, seguido por Joaquín Balaguer, de 55 años en ese entonces, el presidente títere de Rafael Trujillo. La juventud reaccionó. Estaban indignados por el hecho de que Balaguer había sido sacado sano y salvo del país, y que Rodríguez Echevarría había sido deportado por ser un peligro para la paz pública. El general confrontó cargos de complicidad en las muertes de una docena de civiles durante un intento de golpe, así como el mal manejo de fondos del Estado. Irrumpieron disturbios y, como consecuencia, rompieron las vitrinas de las oficinas de la aerolínea Pan American y del consulado de los Estados Unidos. Antes de las declaraciones de diciembre, note lo siguiente, comillas, Bosch es un líder carismático quien cree en trabajar desde abajo hacia arriba. La Unión Cívica Nacional, que encabezó la lucha para sacar del país al clan de Trujillo, trabajaba de arriba hacia abajo. Esto será una lucha interesante para determinar quién se hará cargo del país. La pregunta es si el país está listo para un liderazgo democrático, un gobierno responsable y la causa de la justicia. Pero el daño político e intencional ya estaba hecho. Las fuerzas antiboshistas declararon que la penetración subversiva en la República Dominicana no estaba siendo efectivamente controlada por el nuevo gobierno. Se reportó que desde la juramentación de Bosch, más de 150 comunistas deportados por el Consejo habían recibido permiso para retornar al país, y que uno de estos estaba trabajando como profesor en una escuela que funcionaba como frente a los comunistas.
Los Estados Unidos habían levantado los controles para la deportación y le había permitido a los exiliados retornar, así que la responsabilidad era de Washington. Tras el derrocamiento de Bush en el año de 1963 por parte de los militares trujillistas derechistas, nos volvimos a encontrar cuando llegó exiliado a la isla de Guadalupe. La primera pregunta que me hizo cuando nos encontramos fue por el bienestar de las personas que se habían quedado en el país. No había tenido noticias de nadie desde su arresto y su preocupación por sus compañeros y amistades era notable. Preguntó por cada uno de ellos por sus nombres. Pasamos el primer día juntos en el exclusivo Hotel Caravelle ubicado en la playa. En un momento dado, pedí una limonada en el hotel. La próxima vez que yo visité a Juan Bosch en San Juan, Puerto Rico, 2 años después, Juan me recordó que yo no había pagado la limonada que consumía en el hotel en Guadalupe. En ese momento le recordé que yo le había pagado varios dólares a un maletero cuando él se marchaba de Pointe-à-Pitre en Guadalupe rumbo a San Juan, en el avión que el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, había enviado para buscarlo. Bosch se había marchado literalmente sin un centavo en los bolsillos. Bosch, quien subsistía en Puerto Rico con un salario de maestro, estuvo de acuerdo y admitió que estábamos en empate. De nuevo fotografié a Juan Bosch cuando regresó en 1965, justo 2 años después de su derrocamiento y exilio por parte de los militares dominicanos. Tiempo después, compartí con Juan en la casa donde se estaba quedando, ubicada en la carretera Sánchez. Nos mecíamos en las mecedoras mientras mirábamos la lluvia caer desde su residencia urbana. Comento que la situación estaba en su contra y que llevar a cabo una campaña presidencial podría resultar ser una pérdida de tiempo. Si por fin se decidía a participar en los comicios presidenciales pautados para celebrarse en un periodo de 6 a 9 meses y ganaba, se preguntaba si le permitirían asumir la presidencia. Bosch pensaba que no. La revolución no ha terminado, me dijo. Para ser presidente durante este periodo se necesita de un hombre más joven. Es un trabajo para un gigante, no para un hombre, me explicó. Ahora tenemos algo nuevo, la capacidad que tiene el pueblo de luchar. Esto se podría canalizar para bien o para mal, me dijo. Haré todo lo que esté en mi alcance para canalizarlo para el bien. Tal y como había propuesto el presidente Bosch, se necesitaba introducir serias reformas sociales y económicas, pero le trancaron el juego y estas reformas nunca llegaron a implementarse. Tras una nueva derrota y el exilio, pasó a ser un escritor residente en la Universidad de Puerto Rico. Ahí se ganaba la vida. Cuando el presidente provisional, Héctor García Godoy, asumió el poder, se le permitió a Bosch retornar al país. Cuando se preparaba para retornar al país, una amenaza de bomba retrasó su vuelo desde San Juan por casi 1 hora, mientras las autoridades buscaban en el avión por cualquier artefacto extraño. Cuando Bosch llegó a Santo Domingo, varios tiros se le dispararon a la caravana al salir del aeropuerto y dirigirse hacia la zona constitucional de la ciudad. No hubo heridos. Entonces, ante una multitud de unas 60,000 personas, Juan Bosch empezó su discurso y a canalizar, como él solía decir, la capacidad del pueblo. Bosch, molesto, declaró: el próximo presidente debe presentar una demanda judicial ante el Tribunal Internacional de La Haya y pedir $1,000 millones por los daños provocados por los Estados Unidos para que las intervenciones jamás vuelvan a ocurrir. Y de parte de la Organización de Estados Americanos, Bosch pidió 100 millones a Brasil, 20 millones a Nicaragua y 1 millón a Paraguay, un país pobre.
Bosch se rió cuando yo le recordé sus palabras sobre la indemnización del país, específicamente del presidente Lyndon Johnson y de los miembros de la OEA, por haber intervenido en la República Dominicana para abortar el retorno del presidente constitucional de la República, Juan Bosch. Finalmente, quiero leer lo que escribió el diario norteamericano Miami Herald tras el fallecimiento de mi amigo Juan. En su obituario sobre Juan Bosch, escrito por Don Boning, el veterano periodista y especialista en asuntos latinoamericanos, y la periodista Nancy San Martín, citan a Amy Coffenor, subdirectora del Programa de las Américas del Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington, quien les dijo, y cito, la República Dominicana ha perdido uno de sus más grandes pensadores y visionarios de todos los tiempos. El legado de Bosch en la literatura, su ideario político y liderazgo, así como su visión sobre temas como los derechos humanos, derechos políticos y libertades, así como su preocupación por el desarrollo social y económico, es imborrable. Ha dejado atrás una visión sobre lo que el país podrá ser y ha dejado su huella en futuras generaciones de líderes actuales y futuros. Nuestra amistad abarcó más de medio siglo. Gracias y buenas noches. Bueno, pues aquí han visto parte de lo que pudiera ser la obra periodística de Bernard Dietrich, quien en sus inicios fue navegante y que tuvo en Haití uno de sus puntos principales de vida y de trabajo. Y se ha referido en su discurso, en su narración, a algo que está contenido en este tomo, que incluye varios ejemplares de la revista Life en español, donde se encuentra el artículo que escribió Juan Bosch, el artículo al que se mencionaba, y el director ejecutivo, nuevo director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Marco Herrera, me lo ha hecho notar, así que sepan que esto ha sido donado hoy a la Biblioteca Juan Bosch por parte del señor Bernard Dietrich, así que muchísimas gracias.